Buenos días, hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Me alegra tener la oportunidad de compartir con ustedes. Para estudiar la palabra en esta mañana vamos a hacer algo interesante. Vamos a intentar hacer un ejercicio teológico y voy a intentar conectar o ayudar a conectar a través de toda la Escritura un tema fundamental, por lo menos que es de los principales de la Escritura. Por eso este sermón, para los quienes les gusta anotar, es un sermón temático que vamos a trabajar un tema y vamos a intentar conectar toda la Escritura en el mismo tema. Por supuesto, es fundamental dos cosas. La primera, que lo que usted y yo estudiemos esta mañana, usted lo tome con enseñanzas o saque enseñanzas para su vida. ¿Para quién? Sí, no piense en el prójimo, no piense en el de al lado, no piense en el marido, no piense en la esposa, no piense en el hijo, piense en usted, ¿de acuerdo? ¿Qué enseñanzas puedo ir sacando yo de lo que voy a ir estudiando? Y por supuesto voy a intentar ayudar en ese ejercicio. Número 2, es fundamental la concentración, porque si ustedes recuerdan la cita bíblica, ¿de qué libro fue tomada la cita bíblica? De Apocalipsis, muy bien, pero no vamos a estudiar Apocalipsis. Vamos a empezar en Génesis, pero necesitamos llegar hasta Apocalipsis, así que el recorrido son 66 libros, así que va a ser interesante la concentración. No será fácil porque no son 10, 20, 15 personas, estamos hablando de más de 200 personas, así que conducirlos en este ejercicio teológico no va a ser tan sencillo, pero lo vamos a intentar. Voy a intentar hacerlo de la manera más dinámica hasta que el tiempo me alcance. Cuando se me acabe el tiempo colocan el pájaro campana, ahí de la historia de los niños, que lo trajo Karen, ahí lo colocan para saber que el tiempo se me acabó. Muy bien, ¿estamos listos? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Oremos. Dios, en esta hora, agradecemos tu misericordia, tu bondad y tu amor. Por supuesto, ahora que vamos a disponernos a estudiar tu palabra, esperamos, Padre bueno, que tu Santo Espíritu nos acompañe, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que sea el que nos guíe a través de este estudio. Gracias porque sabemos que así será. En nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a estudiar es adoración y lo vamos a hacer iniciando en el libro de Génesis capítulo 1. No vamos a solucionar todo de la adoración, pero sí vamos a sacar por lo menos gran parte del tema de adoración. Génesis capítulo 1, verso 31. Génesis 1:31, dice la Escritura, y vio Dios todo cuanto había hecho. Hago una pausa. En lo posible, saquen su Biblia, abran sus Biblias, lean con nosotros, es fundamental. Prendan la Biblia si la tienen en el celular, ¿verdad? Es igual de válida, enseña lo mismo, así que no hay ningún inconveniente en que usted abra su celular o prenda su celular para que estudie la Escritura. Eso sí, no se ponga a chatear, ni a facebookear, ni a googlear. Vamos a estudiar la Escritura. ¿De acuerdo? Muy bien. Génesis 1:31. Y vio Dios cuanto había hecho, y era bueno ¿en qué? Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Muy bien, vamos a ubicarnos en el Edén. Vamos a tratar de irnos hasta el Edén. El Edén no era toda la tierra. Una cosa era la tierra y otra cosa era el Edén. De hecho, más adelante la Escritura dice, gracias, muchas gracias. De hecho, más adelante la Escritura dice que Dios plantó un huerto, que era el huerto del Edén. Es decir, el Edén era una fracción de la tierra, un territorio limitado de la tierra, no era toda la tierra. Aunque Génesis 1 habla de toda la creación de la tierra, por supuesto, entre ellas el Edén. Pero en el capítulo 2, ahora el Señor empieza a decir qué fue lo que creó, entre ellos menciona el huerto del Edén. Muy bien, pero vamos a ubicarnos allá en el Edén. Traten de trasladarse conmigo al huerto del Edén. ¿Cómo se lo imaginan? Hermoso. ¿Cómo se imaginan el huerto del Edén? ¿Sería qué? Bonito, muy bien. Muy bien. ¿Cómo lo imaginas? Un puro de palo de mango. Sí. La Biblia dice que Dios plantó. Si ustedes leen el capítulo, no voy a leer todos los versículos, pero sabemos lo que la Escritura dice. Dice que todo lo que Dios hizo, los árboles frutales, eran deseosos a la vista. Así que todo era bueno. ¿Cómo era el huerto del Edén? ¿Cómo más se lo imaginan? No me digan bonito. Díganme qué se imaginan.
Los pájaros, muy bien, el pájaro campana, por lo menos, ¿sí o no? Todos los pájaros cantando al unísono y volando tranquilos por ahí, hermosos. ¿Cómo se lo imagina, hermana? Había armonía y paz entre ¿quiénes? ¿Pero quiénes? ¿Quiénes eran los habitantes? Adán y Eva, ¿y quién más? Y los animales, excelente. Era un lugar donde usted podía subirse encima de un elefante, podía subirse encima de un cocodrilo, podía poner al león y al cabrito a jugar y no pasaba nada. Hoy día la naturaleza rechaza al ser humano. La naturaleza se esconde del ser humano. Un animal se esconde del ser humano. Por eso los animalitos huyen de la raza humana. Antes no fue así. Antes vivíamos todos en armonía y paz, y Adán y Eva no peleaban. Amén. Eva no echaba cantaleta. No digo que las damas echen cantaleta, digo que Eva no echaba cantaleta. Por supuesto, Adán no daba razones para que lo cantaletara. Muy bien, había armonía. ¿Qué más? ¿Qué más había en el Edén? ¿Había qué? Estaba excelente, estaba Dios con ellos, no se escondían. Dios podía caminar por medio del huerto, y Adán y Eva tenían el privilegio que ninguno de nosotros tiene, y era caminar en persona con Dios. Nosotros caminamos con Dios a través del Espíritu Santo, que es el que envió como consolador, pero está velado para nosotros, no podemos verlo, Dios no puede aparecer delante de nosotros. ¿Por qué? Por el pecado, ¿sí o no? Dios es tan santo que su presencia consume el pecado. No es que Dios nos consuma a nosotros, sino que como el pecado está en nosotros, nos consume a nosotros, y ahí el problema. Si no hubiese pecado como en el huerto del Edén, podían caminar con Dios sin ningún problema. Qué privilegio poder caminar con Dios y hablar con Él cara a cara por el medio del huerto. Qué bueno sería. ¿Qué más? El huerto del Edén. Muy bien, ya vamos a hablar del árbol del medio. Pero ¿qué más había en Edén? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Qué tal el clima? ¿Frío o caliente? ¿Cómo se imagina el clima? Fresco. Había confianza y seguridad. Ya vamos a hablar de esos temas. Pero quiero cosas prácticas. ¿Cómo se imaginan el clima? Mano, ¿cómo se imagina el clima? No llovía, excelente. Ahí el texto lo dice, que la Biblia dice que no llovía. Por lo tanto, no había aguaceros como lo que a veces sucede. Y corra la ropa. No había nada. De hecho, no usaban ropa. ¿Sí o no? ¿Por qué no usaban ropa? ¿Estaban desnudos, sí o no? ¿Desnudos, sí o no? Estaban desnudos, pero no existía el morbo, no existía la pena, ni la vergüenza, no existía ni siquiera el mal pensamiento. Eso no existía. No había, miren, es tan difícil para nosotros entender eso que no lo comprendemos siquiera. No existía un mal pensamiento, ellos estaban tranquilos, podían estar desnudos y no había problema alguno, ni siquiera se fijaban en su desnudez. No significa que no hubiera gusto hacia la otra persona, pero no había el morbo que hoy existe, no había esa malicia que hoy día se tiene. ¿Cómo sabemos que sí había gusto? Sencillo, cuando Dios le trae a Eva, después de que la costilla y todo lo demás, ¿qué dice Adán? Ay, Dios mío, esto sí es carne de mis carne y hueso de mis huesos. ¿Sí o no? Había gusto, pero no había malicia. Porque había paz, armonía y comunión con Dios. ¿Cómo se imaginan la comida en el huerto del Edén? ¿Cómo se la imaginan? ¿Qué comía Adán y Eva? Frutas, pura ensalada de fruta al desayuno, al almuerzo y o puro pasto picado ahí como... Eso ya lo hemos estudiado aquí, pero para recordarle, Génesis 1:29,
Comían frijoles, arroz, aguacate, jugo. Dice Génesis 1:29. ¿Qué les dio Dios para comer? No, Génesis 1:29. ¿Qué dice? Mirad que os he dado toda ¿qué? Planta que da ¿qué? ¿El frijol es una semilla? Sí. ¿Comían frijoles ellos? Sí. Claro que sí. No sé cómo los comían, pero la Biblia dice que comían porque es una semilla. ¿Sí me da cuenta? El problema que nosotros tenemos es que nos imaginamos el huerto del Edén comiendo ensalada de frutas con yogur todo el tiempo. Y no había yogur porque no comían leche. Sí me comprenden el texto, pero la Biblia nos da un claro panorama de cómo era la vida en el huerto del Edén. ¿Qué comían entonces? Semillas. Léanlo por favor, Génesis 1:29. ¿Qué comían? Planta que da semilla, así como el fruto que da semilla, de todo eso podéis comer. Perdón. ¿Podían comer semillas? Sí. Y no solo almendras, sino semillas que comemos. Frijoles, garbanzos, lentejas, arroz, todo lo que sea semilla se podía comer. ¿Podían comer plantas? Claro que sí, podían echarle cilantro a los frijoles, podían echarle coles. Bueno, ya ese es otro tema. Cebolla, excelente. Claro que sí, comían normal. ¿Comían pollo? No. ¿Comían res? ¿Comían pescado? No. Tratemos de armar el cuadro de lo que Dios hizo para ellos. Dios hizo para ellos un mundo perfecto o imperfecto. Perfecto. ¿Qué tenía que hacer el hombre, el ser humano? Cumplir el plan de Dios. Ahora, ¿qué hacía Adán y Eva todo el día en el huerto del Edén? No, pues vitrineando. No tenían que trabajar, dicen algunos. Disfrutar. Eso, mija, camine, vámonos a andar por el huerto a ver con los animales. ¿Sí o sí? No. ¿Qué hacía Adán y Eva en el huerto? Verso 15, capítulo 2. O mejor, vamos al 1:28 para no salirnos del 1 todavía. Lo bendijo Dios y les dijo: fructificad y ¿qué? Multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejercer potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que paseara. ¿Para que qué? Para que lo guardara y lo labrara. El plan de Dios para el ser humano incluía el trabajo. Amén. Solo que no el trabajo como hoy día, que nos cansamos y batallamos, pero que tenían que trabajar, porque tenían que administrar el huerto. Ellos tenían que labrar el huerto, cuidar el huerto. Dios no los puso ahí simplemente para que anduvieran por ahí sin hacer nada. Así que es un plan de Dios también que el ser humano administre y progrese y trabaje. Era parte del plan de Dios. Era parte del plan de Dios. Solo que no como hoy día lo hacemos, pero era parte del plan de Dios. En el medio del huerto del Edén, no del planeta, sino del huerto del Edén. Recuerden que el huerto era un lugar específico. No conocemos el tamaño real, pero era un lugar específico. Habían 2 árboles. ¿Sí o sí? ¿Cuáles árboles? De la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida. Muy bien. Cuando Dios hizo, vamos a leerlo mejor. Capítulo 2, verso 8. Capítulo 2, verso 8. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Es decir, provocaba comer de los árboles.
y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y de qué, y del mal. Muy bien. Y Dios les dijo, ¿cuál fue la orden de Dios a Adán y Eva? Vamos a leerlo, verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás ¿qué? Comer, de todos. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque del día que él comiere ciertamente ¿qué? Muy bien. ¿Cuál fue la orden de Dios? ¿No qué? ¿No comiera de ninguno? No. La orden de Dios incluía dos cosas. De todo puedes comer, excepto de un solo árbol. ¿De cuál? Muy bien. ¿Cuántos árboles importantes habían en el huerto del Edén? No. Bueno, muchos sí por el sustento, pero digamos más relevantes. Dos. ¿Cuáles? De la vida. Excelente. ¿De cuál prohibió Dios comer? Del conocimiento del bien y del mal. ¿De cuál sí podían comer? Antes de la caída podían comer del árbol de la vida. ¿Por qué? Dios les dio derecho. No, ¿por qué? ¿Quién me lo dice? ¿Y qué tiene que ver el árbol? Ay, casi me lo dice como quería escucharlo, pero excelente. El árbol de la vida era el árbol que le recordaba al hombre la dependencia total de Dios. Es decir, para el hombre poder no morir, tenía que ir al árbol de la vida y comer de su fruto, y el fruto, no sé qué fruto era, le daba restauración, corporal al ser humano. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple, Isaías lo menciona, cuando Isaías dice, y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos aquí y van a comer del árbol de la vida, que es ¿para qué? Sanidad de las naciones. El árbol de la vida era el árbol que le recordaba al ser humano la dependencia de Dios para no morir. Por eso cuando el hombre cae, inmediatamente Dios dice ¿qué hace Dios con el árbol de la vida? Lo manda a custodiar y a proteger, y con querubines dice, no sea que el hombre extienda su mano y tome del árbol de la vida. Pero antes de la caída, el ser humano podía ir al árbol de la vida y comer. De hecho, era necesario, porque adoración es dependencia de Dios. Quiere decir que lo que Dios le había inculcado al ser humano es que para poder vivir eternamente dependía de lo que Dios le ofreciera. Porque la adoración, uno de los aspectos de la adoración es la dependencia total de Dios. En otras palabras, si tú y yo no reconocemos la dependencia de Dios, no lo podemos adorar. Ahora bien, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué consecuencias traía si el ser humano lo tomaba, lo agarraba o lo comía? ¿Sé qué? Se desconectaba de Dios. Muy bien, entonces me surge una pregunta a mí en el texto bíblico. ¿Por qué Dios protegió el árbol de la vida después de la caída y no antes de la caída mandó querubines para proteger el árbol de la ciencia del bien y del mal para que el ser humano no se arrimara? ¿Me comprenden la pregunta? Es decir, después de la caída Dios manda querubines a impedir que el ser humano toque el árbol de la vida. Claro hasta ahí. ¿Por qué antes de la caída Dios no mandó querubines a proteger el árbol de la ciencia del bien y del mal? Con el pecado entró la muerte. Muy bien, ¿qué más? ¿Porque lo podía qué? Lo podía comer. Muy bien, miren lo que me menciona la hermana. Estaba accesible al ser humano, ¿sí o no? Pero ¿era malo que el ser humano lo comiera? Claro que sí. ¿Por qué entonces Dios no lo custodió e impidió que el ser humano comiera? ¿Por qué qué?
Ah, excelente, porque adoración es obediencia. Si Dios coloca 2 querubines ahí para proteger el árbol de la ciencia del bien y el mal, el ser humano no tenía oportunidad de fallar. Lo que Dios quería era que el ser humano obedeciera por naturaleza, por gusto, porque le nace, porque confía en Dios, no porque le tocaba. Dios no quiere que tú le obedezcas porque te toca. Dios quiere que tú le obedezcas porque te nace. En otras palabras, tú puedes venir a la iglesia, puedes hacer 1000 cosas, pero si no te nace del corazón, de nada sirve. ¿Se acuerdan del joven rico? Señor, y estoy tratando de conectar la Biblia lo más que pueda en sus mentes para que comprendamos el concepto amplio. El joven rico se le acercó al Señor y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. Y dice: Señor, pues, ¿eso yo los guardo desde cuándo? Tenía la acción de guardar, pero no tenía el corazón de guardar. Si Dios coloca 2 querubines allí, 2 serafines con espada y todo en el medio del árbol de la ciencia del bien y el mal, el ser humano jamás hubiera podido tener la oportunidad de fallar. Dios quería que fuera un acto libre de confianza, porque adoración es confianza. Ahora, ¿Dios les explicó qué pasaría si lo comían? Claro que sí les había explicado. Aún así, les dio la oportunidad, o nos dio la oportunidad, de adorarlo, de obedecerlo, porque queremos, no porque nos toca. El verdadero adorador adora porque quiere, en espíritu y en verdad. Adoración no es un lugar. De hecho, la mujer samaritana, cuando le dice al Señor, después de que el Señor le dijo: 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido, bueno, y ese es otro tema. Ella le pregunta: Señor, ¿se adora en Jerusalén o se adora en este monte que es el Gerizim? Y el Señor le dice: mire, adoración no es un lugar. Adoración es una actitud de obediencia, de entenderlo, de confiar, y aún sin entenderlo, de obediencia. Eso es adorar en espíritu y en verdad. No es un lugar, porque algunos hermanos dicen: yo vengo a la iglesia a adorar. Y entonces fuera de la iglesia no adoras. Yo adoro en mi casa, yo debo adorar en mi trabajo, yo debo adorar en la calle, yo debo adorar en el metro, debo adorar mientras como, mientras voy a la playa, mientras voy al río. Debo adorar, porque la adoración no está sujeta a un sitio, sino a una actitud de obediencia y dependencia de Dios. Eso es adoración. Obediencia y dependencia. Muy bien, sigamos. ¿Podía entonces el hombre tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal? No, sí podía. Sí podía. No debía, pero sí que. Ahora, ¿por qué Dios plantó ese lugar allí? Sencillo, porque Dios necesitaba que el ser humano obedeciera por confianza, por obediencia. Pregunto, ¿por qué Dios instituyó los mandamientos? ¿Por qué? Fundamento del gobierno de Dios. Muy bien. Muy bien. Es necesario un orden. Claro, es necesario un orden. Ahora, les hago esta siguiente comparación. ¿Por qué Dios escogió un árbol para eso? ¿Comprenden el símbolo? Es decir, Dios escogió un árbol para demandar del ser humano obediencia. ¿Pudo haber escogido otra cosa? Sí, pero ¿por qué un árbol? Es decir, Dios pudo haber dicho: miren, para que yo saber si me obedecen, no se pasen de aquí para allá. Dígalo. Excelente. El día sábado lo escogió. Muy bien, no hay razón excepto la voluntad de Dios. Es decir, Dios quiso escoger ¿qué? Un árbol.
Dios quiso escoger un día, punto. ¿Por qué Dios escoge el sábado? ¿Por qué el qué? Porque Él quiso. Sencillo, no hay ninguna otra razón, no hay ninguna otro fundamento, no hay que buscarle más nada. Dios había escogido, este árbol no me lo agarran, punto. Señor, no, este no me lo toquen, punto. Señor, pero está bonito, sí, pero no me lo toque, punto, ya, sencillo. ¿Por qué Dios escoge el sábado? Punto, ya. ¿Qué debe hacer el verdadero adorador? Obedecer, punto. Pero a mí me queda más fácil el domingo. No, punto. Pero a mí me queda más fácil un viernes. No, punto. Pero es que no hay razón. No racionalice la idea de Dios o la orden de Dios. ¿Por qué? Porque cuando racionalizamos la orden de Dios, pasa lo que le pasó a Eva, que enseguida lo vamos a estudiar. Dios dijo: de este árbol no lo toquéis, y punto. Dios dijo el sábado y punto, los mandamientos y punto. Dios dijo el diezmo y punto. Se acabó, no hay forma de discutir. Usted puede encontrar 1000 razones para no, pero la de sí sigue siendo la misma. Dios lo dijo y punto. Amén. Amén. La voz se me está yendo. Capítulo 3, verso 1. Llegué frío. Capítulo 3, donde se habla de la caída. Verso 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo de Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto? Paremos hasta ahí. ¿Cómo era el Edén hasta aquí? Perfecto. En clima, perfecto. En comida, la naturaleza. ¿Cómo llegó Eva hasta el árbol? ¿Cómo llegó Eva hasta el árbol? ¿No se han preguntado eso? Miren, no sabemos por qué llegó Eva hasta el árbol, pero llegó. Llegó. De hecho, para los que les gusta, pueden leer Historia de la Redención y Patriarcas y Profetas, que habla al respecto. Pero Eva llegó al árbol. Cuando Eva llega al árbol, sucede algo, no sé si la curiosidad, seguramente y demás. ¿Dónde estaba Adán? Es mi pregunta. Adán de pronto estaba por ahí haciendo otra cosa. Eva, ¿por qué estaba ahí? No sabemos, pero Eva llegó hasta el árbol. Cuando llega al árbol, la serpiente que estaba en el árbol, que obviamente sabemos que era Satanás a través de la serpiente, viene y le dice a Eva: ¿con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol del huerto? Yo no sé ustedes, damas, pero si una serpiente le habla, ¿usted qué tiene que hacer? Corra, es simple. Ahora, la serpiente no era un animal feo, era un animal bonito, volaba de árbol en árbol, era un animal bonito, pero y no importa, habló. Es decir, hoy día si una serpiente habla, pues corremos. Pero imagínese un perrito, un gatico bonito, peludito, tierno, que le diga: ve cómo te fue en la iglesia. Corra. A la tentación hay que correrle, no hay que quedarse, porque el verdadero adorador entiende que hay que huir de la tentación. Yo no sé, Eva, por qué se puso a racionalizar con la serpiente. Claro, la serpiente hace una pregunta que obliga una respuesta, ¿sí o no? ¿Con que Dios os ha dicho que no podéis trabajar ningún día de la semana, pues? ¿Usted qué dice cuando le dicen eso? No, yo sí puedo trabajar todos los días, ¿excepto cuál? No discuta, Dios no necesita que lo defiendan. Es la misma pregunta que le hicieron a Eva: ¿con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol del huerto? Y una vez Eva dijo: no, de todo sí, menos de qué.
No racionalice, Dios no necesita que lo defiendan. Dios se defiende solo. Una cosa es compartir el evangelio y otra cosa es caer en discusión con quien no quiere entender. Pregunto, ¿la serpiente iba a aceptar la razón de Eva? No, entonces no discuta. La verdad está escrita. La verdad no se sostiene con discusión. La verdad se sostiene solita. La mentira sí necesita discusión. Pero la verdad se defiende sola. ¿Comprendemos el punto? A veces racionalizamos el asunto. Entonces Eva racionalizó y dijo, no, sí podemos comer, pero, no, es que lo que Dios no quiere. Y empezó Eva a discutir con la serpiente y al final sucede algo interesante. Verso 6. Al ver la mujer que el árbol era feo y poco agradable para comer. ¿Cómo era el árbol? Bueno, ¿y era qué? Ay, es que cuando la tentación es fea, cuando la tentación es fea. Si la tentación fuera fea, pues no caemos en la tentación. El problema es que la tentación es buena y es agradable a la vista. ¿Usted cree que el pobre José, cuando vio a la mujer de Potifar que venía semidesnuda, es decir, José, tómame? José que dijo, ay no, qué horror, Dios mío, me voy. No, José tuvo la tentación porque la tentación gusta, la tentación llama, pero hay que hacer lo que hizo José, ¿qué? Correr. El problema es que como gusta la tentación, nos quedamos viéndola, contemplándola y es agradable. Ay, sí, claro que es agradable. Porque si el diablo se nos presentara en persona a tentarnos, en persona seguramente huiríamos. Pero siempre se nos presenta por aquellas cosas que nos gustan, que son agradables a la vista. Cuando Eva vio el fruto y dijo, hombre, pues que hasta rico se ve. ¿Qué fruto era? Muy bien, no se sabe. Menos mal que no se sabe, porque si supiéramos el fruto tendríamos un prejuicio contra el fruto. No se sabe qué fruto. No es importante el fruto. Era lo que simbolizaba el fruto. Nosotros, el problema nuestro es que acariciamos la tentación. El verdadero adorador huye de la tentación. Aunque parezca buena, escuchen, nunca nos van a tentar por algo que nos parece malo. ¿Quién dijo? Nos van a tentar por las cosas que nos parecen buenas, por las cosas que usted dice, hombre, pues no es ni tanto problema. ¿Qué fue lo que dijo Eva? Hombre, no es ni tanto problema el fruto, mira, hasta rico se ve, delicioso. ¿Y qué hizo Eva? Lo tomó. Dios había dicho que no lo tomaran. Eva desconfió de Dios. El verdadero adorador no desconfía de Dios. Aunque el trabajo que te ofrezcan parezca mejor que el que tienes. Aunque puedas recibir más dinero de lo que ganas ahora. Si no tienes la oportunidad de obedecer a Dios y sus mandamientos, huye de ese lugar. Si ese lugar a donde vas te gusta, pero sabes que no debes ir, huye. Porque si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Que es mejor entrar tuerto al reino de los cielos que irte completico al lago de fuego. Eso es lo que la Biblia dice. El adorador entiende eso, que aunque parece que gusta, aunque parece que es mejor, aunque parece delicioso, huya. Corra de ahí. Lo que le faltó a David cuando salió al balcón y vio a Betsabé y dijo, ay Dios mío, qué mujerón, llámenla. No, él no tenía que llamarla, él tenía que huir. De hecho, hubiera agarrado su caballo y se hubiera ido para la guerra porque su ejército estaba en guerra. Pero se quedó ahí contemplándola mientras ella se bañaba. Ese es el problema. Ese es el problema. Vio que era agradable para los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y ¿qué cosa hizo? Y comió. También dio a su marido, el cual comió al igual que ella.
Muy bien, vamos a avanzar un poquito más rápido para llegar donde quiero llegar. ¿Quién comió primero? Eva. Muy bien. Adán, ¿por qué come? O mejor, les cambio la pregunta. ¿Por qué la Biblia dice que la culpa del pecado o que el pecado entró por un hombre? ¿Por quién? Por Adán. ¿Por qué si la que comió primero fue Eva? Interesante, ¿sí o no? Yo les lo voy a resumir para no alargar el tiempo, aunque está bueno, está bueno. Arriba me escuchan bien, ¿sí o no? Muy bien. Adán come a conciencia. Eva es engañada, no la libra de pecado, pero es engañada. Es decir, fue inducida al error, fue conducida al error. Pero Adán, cuando, de hecho usted lee en el Espíritu de Profecía, dice que cuando Adán vio que Eva venía, ya entendió que algo había sucedido. ¿Sí o no? Y cuando la vio dijo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Y ahora yo qué hago? Y Adán a conciencia, no engañado, agarra el fruto y lo come. Quiere decir que hay error por ser engañado, porque Eva debió haber dicho no y huir, pero hay también error por aquel que no es engañado y que premeditadamente lo comete. Es decir, no todos los pecados son culpa del diablo. Me hago entender la idea. Es decir, el pecado es culpa del diablo en el último final, pero no todo el mundo es engañado. La premeditación propia es un error también. Adán vio el fruto y dijo, ¿yo qué hago? Si él pensó, Eva va a morir, no, yo mejor me voy con Eva. Y él racionalizó su acción, la premeditó y comió también del fruto. ¿Y qué pasó? Y empezó la tragedia. Pregunto, ¿Adán debió obedecer? ¿Adán debió confiar en Dios? Claro que sí, porque adoración es creer, es confiar y seguir estrictamente el plan de Dios. Todo eso resúmalo en obediencia y dependencia. ¿Qué es adoración? Obediencia y dependencia. Yo dependo de Dios, yo obedezco a Dios. Aunque no lo entienda, aunque no me convenga, pareciera, yo obedezco a Dios. Eso hace el verdadero adorador. Cuando comieron del fruto, sus ojos fueron ¿qué? Abiertos. Y dice la Escritura que inmediatamente sintieron vergüenza. Y se dieron cuenta que estaban ¿qué? No es que se les cayó la ropa, estaban desnudos. Pero no lo notaban, no había morbo. Inmediatamente la pena cayó sobre ellos. ¿Y qué fueron a hacer? No, antes de esconderse, ¿qué hicieron? Hace lo que hace todo ser humano cuando cae, tratar de cubrir su falta y decir, menos mal que nadie se dio cuenta. Tratar de cubrir su pena, y fueron y se cosieron hojitas de higuera para cubrir su desnudez, porque el ser humano inmediatamente peca, intenta cubrir su falta, cubrir su pecado. Pero déjeme decirle esto, las hojas de higuera que usamos no sirven de nada, absolutamente de nada. Nuestra propia justicia, nuestro propio método de cubrir el pecado no sirve. Solo sirve el método de Cristo. Solamente soy justificado por Cristo. No existe otro medio. Cualquier otro medio es una hoja de higuera. Es Cristo quien puede cubrir y lavar mi falta. Solamente Cristo. Se cosieron, dice la Escritura, hay unas versiones que lo dicen, delantales de hojitas de higuera. Y salió Eva con su delantalcito de hoja de higuera. Y Adán con su, no sé, seguramente también delantal de hoja de higuera. Y aparece Dios en la escena. ¿Y qué hizo el ser humano? Cuando tú te equivocas, cuando sabes que estás haciendo algo incorrecto,
Cuando la iglesia se entera que estás haciendo algo incorrecto. Cuando tú sabes que hiciste algo incorrecto y te encuentras con el pastor, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué sientes? Cuando estás haciendo lo incorrecto, ¿qué piensas? Ojalá nadie me vea. ¿Sí o no? Y si alguien me vio, o si todos me vieron, la pena me lleva a esconderme. Mejor no voy a la iglesia porque allá saben que yo la embarré. ¿Sí o no? Ese es el problema del ser humano. Y empezó ahí. Cuando Dios apareció en escena, ¿qué hizo Adán y Eva? Metieron por allá escondidos. Cuando antes tenían el privilegio de hablar con Dios, ahora les tocaba esconderse. Porque el pecado hace que huyamos de la presencia de Dios. El pecado hace que huyamos de la presencia de Dios. Cuando yo estoy cometiendo un pecado a conciencia, me hace huir de la presencia de Dios. Y ojalá nadie sepa, y si saben más aún, todavía más pena me da, y huyo de la presencia de Dios, como si existiera algún lugar donde me pudiera esconder de la presencia de Dios. Me puedo esconder de los ojos de los hermanos, pero no me puedo esconder de la presencia de Dios. En el único lugar donde puedo esconderme de la presencia de Dios o del ojo directo de Dios se llama Cristo Jesús. Que Él es el que se pone en mi lugar. Él fue el que fue a la cruz por mí, donde yo debía ir a la cruz. Él fue por mí. Entonces ya no vivo yo. ¿Ahora qué? Ay, alabado sea el nombre del Señor. Estamos haciendo teología. Llegó entonces Dios y le dijo: ¿por qué te escondes? Verso 11, capítulo 3. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé que comieras? Pregunto, ¿ya Dios sabía, sí o no? Claro que sí. Pero la pregunta fue directa. ¿Acaso comiste de lo que yo te dije que no comieras? ¿Acaso hiciste lo que te dije que no hicieras? ¿Acaso no me obedeciste? Dice Dios. ¿Acaso no seguiste mi instrucción? ¿Y qué dice Adán? ¿Qué dijo Adán? Adán dijo, escuchen esto. Adán respondió y dijo: Señor, yo comí, lo lamento, perdóname. Ningún ser humano reconoce su culpa. No sé cómo se llama eso en psicología, creo que es proyección. Pero lo que hace Adán es proyectar la culpa. Es decir, cuando nosotros somos capaces de reconocer nuestro propio error, siempre el culpable es otro. Siempre, siempre. Señor, la mujer que tú ¿qué? Si tú no me la hubieras dado, pues eso no hubiese pasado. Pero ¿para qué me la diste? ¿Sí o no? Existe ese problema en el ser humano, no reconocer la falta. Hay que reconocer los errores. Adán debió haber dicho: sí, Señor, yo comí, lo lamento. Pero inmediatamente transfiere la culpabilidad ni siquiera a la mujer, a Dios mismo. La mujer que tú me diste. ¿Le echó la culpa a Dios? Y somos nosotros igualitos, igualiticos. Señor, ¿por qué estoy enfermo? Pues claro, ¿cómo no está enfermo comiendo colesterol y grasa y todo? ¿Cómo no? Dime, ¿cómo no? Señor, la culpa es de uno, reconózcala. Es lo más difícil del ser humano, reconocer su culpa. Es de las cosas más difíciles. Luego se va donde la mujer y le dice: Eva, ¿qué has hecho? Y Eva le dice: ay, Señor, lo lamento, yo comí. ¿Qué dijo Eva? Ah, la serpiente que tú creaste. Que el problema lo generas tú, Señor. Si tú no pones el árbol, pues no hay problema. Si tú no creas la serpiente, pues no hay engaño. Si la serpiente no me habla, pues tampoco. Y la mujer que tú creaste, Señor, es culpa tuya. ¿Quién dijo que nuestro pecado es culpa de Dios? ¿De quién es la culpa? De nosotros. A partir de ahí, la naturaleza cambió. Léanlo, no lo vamos a leer por tiempo, pero Dios empieza a dar la sentencia no, la consecuencia del acto del ser humano.
Y entonces sufre la naturaleza, porque dice, ahora las rosas darán espinas. La naturaleza huirá de ti, ya no será como antes. No solo la naturaleza se transforma, sino que también la sociedad se transforma. Adán y Eva no discutían. Era un hogar armonioso. Pregunto a los que son casados, no levanten la mano. ¿Ustedes discuten en casa? No. Si me dicen no es porque viven separados. O son viudos. Muy bien. De resto, la sociedad se transformó y empezaron los problemas. El ser humano en sí mismo cambió, porque Dios le dice a Eva, ahora vas a tener dolores para tener a tus hijos. Antes no los tenían. Damas, se podrán imaginar, sin dolor. Tenían hijos. Claro, no sé cómo era eso, pero era sin dolor. Al hombre le dijo, ahora tú vas a seguir trabajando, porque no es que no trabajaras. Ahora te va a costar más el trabajo y te vas a cansar y vas a sudar, y con el sudor de tu frente es que comerás el pan. Todo lo que Dios había creado bueno, ahora todo se transformó por culpa de nosotros mismos. Lo mismo que sucede hoy día. ¿De quién es la culpa que la naturaleza esté como esté? Simple. ¿De quién es la culpa que la sociedad esté como esté? De nosotros. ¿De quién es la culpa que nuestro cuerpo humano se enferme? ¿De quién es la culpa? Nosotros. Es igual. Es el mismo problema. No es nada ajeno. Es el mismo problema. En medio de eso, Dios hizo algo interesante. Verso 15, que lo conecto con el verso 21. En el verso 15 Dios le da la promesa que se conoce como el protoevangelio. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Mientras hacía eso, verso 21 del capítulo 3, y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles. ¿Y los qué? Pregunto, ¿por qué Adán y Eva se habían hecho túnicas ellos? Delantales, dice la Biblia. ¿Para cubrir su qué? Su vergüenza. Muy bien. ¿De qué se las hicieron? De hojas de higuera. ¿Qué hace Dios en el verso 21? Les quita sus hojas de higuera y les provee una cobertura para su vergüenza. En otras palabras, no eres tú el que te justificas. No hay justificación por obra. Tú puedes ser el más bueno del mundo y perderte. Eso no sirve. Lo que sirve es cuando Dios quita tu justicia y pone la justicia de Él sobre nosotros. Eso se llama justicia imputada. Es decir, Dios te impone su justicia, y tu justicia fue lo que hizo Cristo. La justicia de Cristo es lo que Él hizo en la cruz. Ese lugar que era mío, Él lo tomó para nosotros. Es decir, quitó nuestras hojas de higuera y cubrió ahora con su sangre nuestro pecado. Y ahora nosotros somos salvos por gracia, dice Pablo. Somos salvos por Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Tu delantal de higuera no sirve. Lo que sirve es lo que Dios coloque sobre tu culpa, sobre tu pena, que Él derrame su sangre sobre ti, y entonces somos perdonados. Amén. A partir de ahí, Dios instituyó lo que eran los sacrificios, para recordarle al ser humano que la salvación dependía del cordero que mataban. ¿Así era? ¿La salvación dependía del cordero que mataban? No. Muy bien, no se me desconcentre. La salvación dependía de Cristo. El cordero que sacrificaban era símbolo ¿de quién? De Cristo. Muy bien. Es decir, vas a ser salvo por las obras de Cristo. En última, somos salvos por obras, pero no por las nuestras, sino por las de Cristo. Son lo de Cristo, solo en Cristo hay salvación. Lo que hacía el cordero era recordar algo, o más bien, referenciar algo que no había sucedido, pero que por fe creíamos que iba a suceder en ese momento. Ahí lo instituyó Dios.
La justicia de Cristo es la que vale, no la nuestra. Déjenme ir al capítulo 4, los primeros versículos, para finalizar y tratar de conectarlo con el final. Hay un espacio de tiempo entre el 3 y el 4, pero nos lleva a un punto que queremos mencionar. Hay un nuevo comienzo cuando Adán y Eva salen del Edén y pasa todo lo que hemos mencionado, lo del cordero, lo de las pieles, y hay un nuevo comienzo. Por supuesto, Adán y Eva conocían lo que era el Edén, ya de ahí para allá no, pero Adán y Eva sabían. Y el huerto del Edén aún estaba visible, pero no estaba accesible. No sé si me hago entender. Dice la escritura que Dios protegió el camino, pero no se llevó el huerto del Edén. El huerto del Edén, ¿cuándo se va? Si alguien lo ha leído. ¿En qué? Antes del diluvio. Muy bien, es arrancado de la tierra y llevado y guardado para el tiempo del fin. Pero antes el huerto del Edén estaba ahí, estaba visible, mas no accesible. Muy bien. Entonces, Adán y Eva tienen la oportunidad de empezar de nuevo. No en las mismas condiciones, pero con la promesa de que Cristo los iba a salvar igual. Ahora tienen 2 hijos, Caín y Abel. Llegado el tiempo, dice el verso 3, pasado el tiempo, es decir, en el momento cuando los niños ya son grandes y vienen a adorar delante de Dios, sucede algo interesante. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Es decir, había una edad donde los niños tenían que venir delante de Dios a presentar su ofrenda. Es decir, ya eran conscientes del bien y del mal, por lo tanto tenían que venir. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su ¿qué? Su semblante. Muy bien. Llegado el momento, los niños de Adán y Eva tenían que venir ante Dios a adorar ahora ellos, ya como personas conscientes, tenían que tomar su decisión por el Señor y prepararon sus ofrendas. ¿Qué trajo Caín? Frutos. Muy bien. ¿Por qué Caín trajo frutos? ¿Por qué? Muy bien. ¿Qué trajo Abel? ¿Están seguros? ¿Qué trajo Abel? ¿Trajo algo más? ¿Y la qué? La grasa de las ovejas. ¿Trajo algo más? Hay una palabra que nosotros pasamos por alto cuando leemos esos versículos. Bueno, pregunto, ¿por qué Abel trajo corderos? ¿Cuál era el oficio de Caín? Agricultor. ¿Cuál era el oficio de Abel? Pastor. En el momento de presentar la ofrenda, Caín trae frutos y Abel trae corderos. Es lo que creemos generalmente, ¿sí o no? Creemos que Caín trajo frutos porque él era labrador. Creemos que Abel trajo trajo un cordero porque él era pastor de ovejas. ¿Por qué entonces Dios mira con agrado la de Abel y no la de Caín? Parecería medio injusto, porque si Caín lo que hace es labrar la tierra, ¿qué produce la tierra? Frutos. Por lo tanto, pues él trae lo que trabaja. Y Abel pues trajo cordero porque él era pastor, pues trajo lo que... Pareciera a simple vista algo injusto. ¿Por qué? Porque en ninguna parte, por lo menos a nuestro entender básico acá, pues parecería injusto. Es decir, Caín trae lo que trabaja, pues Abel trae lo que... No funciona así. La Biblia dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Pasado un tiempo, verso 3, capítulo 4, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo ¿qué? Pero hay una palabra ahí que es fundamental. Pero la Biblia dice también, además de.
En inglés la versión dice also, es decir, además de los frutos que trajo Caín, Abel también trajo un cordero. Es decir, la palabra además se refiere en el original a que Abel también trajo frutos, pero además de los frutos que también trajo Caín, presentó también un cordero. La razón por la cual Dios rechaza a Caín no es por la fruta. No vayan a creer que Caín trajo cualquier cosa. Caín trajo fruta buena, pues estaban recién, la tierra producía muy buena fruta en ese entonces. Si más adelante las uvas eran como un balón, imagínense en ese momento. Lo que hace que Dios acepte la ofrenda de Abel es que Abel cumple con el requisito de la ofrenda, que era traer un cordero. Usted puede traer todo lo demás que quiera, pero cumpla con lo que Dios le ha dicho primero. Para que Dios acepte su adoración, usted tiene que cumplir con lo que Dios dijo primero. Pero la autosuficiencia de Caín dijo, pues no, yo llevo lo que quiero, llevo frutas, y no frutas malas, llevo fruta buena, pero Dios no la acepta porque Dios no había dicho fruta. Lo que Dios había dicho, me traes un cordero, porque eso es lo que yo instituyo cuando a tu papá y a tu mamá, en vez de mandarles un rayo, les proveí un cordero que los va a salvar. ¿Comprenden el punto? Entonces Dios rechaza a Caín no porque trae fruta, sino porque no trajo lo que Dios pedía. Porque la adoración es obediencia. Lo triste de la historia es que a Caín, por lo menos, comete el mismo error que su papá y su mamá. No obedecer, no depender. Recuerden que adoración es dependencia y obediencia. Abel, más allá de que era pastor de ovejas, trajo frutas, pero trajo el cordero. Trajo el cordero que Dios le había pedido. Por eso Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Cuál es el día que Dios nos pidió que guardáramos? Si tú quieres guardar otro día, no digas que eres un verdadero adorador, porque dice la Escritura que el día de guardar es el séptimo día de la semana bíblica. Es el séptimo día, punto. Dios dijo que hay que guardar los mandamientos, hay que obedecer a Dios y punto. Dios dijo que hay que devolver nuestros diezmos y las ofrendas, hay que devolverlos y punto, se acabó el problema. Fuera de eso es traer cosas que Dios no ha pedido, que no son malas. Puedes traerlas, el problema es que si no trae lo que Dios pide, no sirve de nada. En otras palabras, yo no mato a nadie, yo no robo a nadie, yo soy una buena persona, yo hago bien con los demás, yo no tengo necesidad de bautizarme, de entregarme al Señor. Mentira, porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Si tú crees y no te bautizas, no serás salvo, punto, se acabó. Pero yo traigo, mire pastor, yo traigo fruto. Sí, pero Dios no pidió fruto, Dios pidió tu vida completa. Ni siquiera se trata del diezmo y la ofrenda o demás. Dios exige nuestra vida entera. ¿Se acuerdan de la viudita del templo? ¿Cuánto llevó la viudita al templo? Todo. Y eran 2 moneditas de 50. Comparado con los diezmos que daba la gente. Y Jesús dice, miren, esa viejita que echó 2 moneditas de 50, esa se va justificada para la casa, los demás no. Porque los otros dieron lo que les tocaba dar, pero ella trajo más, dio lo que tenía que dar y más. El problema nuestro es que queremos traer lo mejor, pero no damos lo que Dios exige. Dame, hijo mío, ¿tú qué? Escuchen esto. Los dos plantaron altares, ¿sí o no? Los dos colocaron su ofrenda sobre el altar. Los dos oraron. ¿Cuál aceptó Dios? Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes traer la Biblia, puedes traer el himnario, puedes cargar con los libros de Elena G. White y aún así no estar adorando a Dios. Porque adoración no es venir a la iglesia, adoración es obediencia y dependencia de Dios. Amén. Obediencia y dependencia. Eso es una actitud, no es un acto, es una actitud. Abel trajo cordero porque Dios había pedido que trajeran un cordero, punto. Rápidamente, ¿qué pasó con Caín?
Caín, ¿adoró bien o adoró mal? Dios rechazó su adoración, ¿sí o no? ¿Se puso contento Caín? Voy a ir rápido en los siguientes textos. ¿Se puso contento Caín? ¿Se enojó? ¿Sí o no? ¿Contra quién? Ojo con esto porque entramos a la parte fundamental donde hacemos la última conexión. ¿Contra quién se enojó Caín? Contra Abel. Muy bien. Abel tenía culpa que Dios había aceptado la de él y la de Caín no. No. ¿Sí o no? ¿De quién era la culpa? De Caín, de nadie más. Pero Caín se enojó no contra Dios, sino contra quién? Contra Abel. ¿Y qué hizo? Lo mató. Muy bien. Cuando lo mató, huyó. ¿Sí o no? Dios se lo encuentra y le dice, Caín, ¿qué has hecho? ¿Y qué dijo Caín? ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué dijo Caín? Dijo, ay sí Señor, yo lo maté, qué pena con usted. ¿Se dan cuenta? El mismo problema de Adán y Eva, el mismo problema. Es el mismo problema nuestro, no aceptamos la culpa. Caín dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Yo qué tengo que ver con él? No tengo nada que ver con él. La sangre de tu hermano reclama desde la tierra. Por supuesto es una parábola. No es literal pues que la sangre hablara, ¿no? Es una parábola. Y entonces después de la discusión de Caín y Abel, de Caín y Dios le dice, Caín le dice a Dios, le dice, Señor, lo mejor es que yo muera, mátame. Y Dios dice, no, vas a quedar vivo. ¿Sí o no? ¿Lo han leído o no? Verso 14. Hoy me echas de la tierra y habré esconderme tu presencia, errante y extranjero en la tierra. Sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Respondiendo Jehová, ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una marca en Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrase. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Pregunto, vamos para atrás para poder hacer la conexión. ¿Quién recibió la marca? Caín, ¿sí o no? ¿Por qué la recibió? ¿Por matar a quién? A su hermano. Muy bien. ¿Por qué mató a su hermano? Por envidia. Pero, ¿cuál fue la raíz de la envidia? Que Dios aceptara la ofrenda de Abel y no la de quién? De Caín. Es decir, Abel, ahora vámonos para adelante, Abel adoró correctamente, ¿sí o no? Caín adoró incorrectamente. Ese acto de adoración correcta o incorrecta hizo que Dios aceptara la correcta y rechazara la ¿qué? La incorrecta. Ahora Caín se enfurece no con Dios, sino contra ¿quién? Contra su hermano. Va, lo persigue y lo ¿qué? Y lo mata. Ahora, cuando lo mata, Dios viene y le coloca una ¿qué? Una marca. ¿Al verdadero o al falso adorador le colocan la marca? Falso. Acompáñenme en Apocalipsis capítulo 13, por favor. 11 en adelante. 13:11. Vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todos los que no la ¿qué? Adoran. Muy bien. Y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos y pobres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en donde que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca de ¿qué? La bestia o el número de su nombre. No vamos a entrar para detalles qué es la marca de la bestia y demás, sino la esencia. Pregunto, en los tiempos del fin, ahora vamos a trasladarnos al final, ya venimos del principio. ¿Quién recibe la marca, el verdadero o el falso adorador? Excelente, el falso adorador recibe la marca. ¿Por qué recibe la marca el falso adorador? O qué, mejor dicho, ¿qué le proporciona al falso adorador el hecho de tener la marca? ¿Qué autoridad le proporciona? Sí, pero ¿para qué? O mejor dicho, me devuelvo. ¿Quién recibe la marca? ¿El verdadero o el falso adorador? El falso. Inmediatamente el falso adorador con la marca o antes de ella o lo que proporciona la marca es la persecución que el falso adorador hace al verdadero ¿qué?
adorador. Excelente. ¿Se dan cuenta el paralelo con el principio? ¿Quién recibió la marca, Abel o Caín? Caín. ¿Por qué la recibió? ¿Por perseguir a quién? Abel. ¿Por qué Caín persiguió a Abel? Porque Dios aceptó su adoración y no la de Caín. ¿Por qué los del tiempo del fin recibirán la marca? Por falsos adoradores. Es decir, al final de los tiempos es el mismo problema de al principio. El falso adorador recibe la marca. Y el falso adorador persigue al verdadero adorador. El falso adorador se identifica porque la bestia recibe su adoración, acepta su adoración, mas Dios no la acepta. Dios acepta la verdadera adoración. Pero el hecho de recibir verdadera adoración o de proveer verdadera adoración hace que el falso adorador sea persecutor del verdadero adorador. No sé si hablé muy técnico. En otras palabras, ¿a quién persigue? ¿Al verdadero adorador o al falso? Al verdadero. ¿Quién lo persigue? El falso adorador. ¿Cómo se identifica el falso adorador? Porque tiene una ¿qué? Excelente. La pregunta es, si ese problema está al principio y al final de la Escritura, ¿no creen que el tema es de suma importancia? La adoración. Así que la pregunta, mi hermano querido, en esta mañana, después de hacer teología, es: ¿cómo está tu adoración? ¿Tu adoración es correcta? ¿Obedeces a Dios? ¿Dependes de Dios? ¿O dependes de ti mismo como Eva? ¿O te haces hojas de higuera como Adán y Eva? ¿O traes lo que tú crees que debes hacer como Caín? La adoración es obediencia. La adoración es dependencia. Si tú dependes de Dios, tú obedeces a Dios. Pero si tú ni dependes de Dios, sino de tu propio pensamiento, de tu propio conocimiento, estás en terreno muy peligroso. Y te doy el consejo que me hubiera gustado decirle a Eva: salga corriendo, huya. El verdadero adorador adora a Dios como Él dice que se le debe adorar, y depende exclusivamente de Dios. Ese tema de adoración es lo que resuelve al final quién será salvo y quién no será salvo. Porque el falso adorador, igual que al principio, recibirá una marca. Y yo no creo que tú o yo queramos recibir la marca de falsos adoradores. Si estamos aquí es porque queremos decirle al Señor: Señor, yo quiero ser un verdadero adorador y quiero adorarte en espíritu y en verdad. ¿Quieren decirle eso al Señor conmigo en esta hora? ¿Qué tal si puestos en pie nos disponemos a cantar el himno final? Después de este maravilloso mensaje vamos a entonar las estrofas del himno 488, al andar con Jesús. Himno número 488, al andar con Jesús. Cantamos. Al andar con Jesús, en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor mi afán, mi dolor.
Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaré a sus pies, y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Amén. Oremos. Nuestro deseo, Padre bueno, en esta hora es adorarte de la manera correcta. Hemos aprendido a través de la Escritura, Padre bueno, que hay una clara separación entre el verdadero y el falso adorador. Y para los últimos tiempos, Padre bueno, nosotros queremos ser verdaderos adoradores. No importa si eso nos trae persecución o nos trae problemas, al final sabemos que traerá redención para nuestra alma. Ayúdanos, Padre, a entender que la adoración es obediencia y dependencia. Queremos obedecerte, queremos confiar en ti, queremos seguirte, obedecer tu plan, no solo para nuestra vida cristiana, sino para todos los aspectos de la vida que tú nos has enseñado a través de tu palabra. Queremos entender que solo dependemos de ti para ser salvos. No hay nada que nosotros como humanos podamos hacer excepto entregarte el corazón y dejar que Cristo more en nuestra vida. Así que llévanos con la convicción, Padre bueno, de que estamos en el camino seguro, en el camino correcto. Si cometemos errores en nuestra forma de adorar individual, ayúdanos a corregirlo y con gusto lo haremos, Padre bueno, porque al final no queremos recibir la marca del falso adorador. Queremos recibir el sello de salvación que es en Cristo Jesús. Llévanos con bien y gracias por habernos traído en esta hora a estudiar tu palabra. Bendícenos a todos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.